Realidad aumentada. Factores para fusionar el mundo real y digital. Colocación y posicionamiento de elementos. Uno de los factores para colocar los elementos mediante la realidad aumentada en el mundo real es el posicionamiento de los mismos. Para ello, mediante la referencia de algo concreto, un plano, piso, pared o techo, se adhieren a un punto concreto, que podremos denominar ancla. Algunos elementos también pueden estar referenciados y suspendidos en algún lugar del aire. Aun así, este ancla debe de permanecer siempre posicionada independientemente nosotros nos movamos o movamos nuestra vista en cualquier dirección. Para saber cuándo nos movemos, los dispositivos utilizan la tecnología de localización y mapeo simultáneo o SLAM. Los procesos SLAM requieren hardware de recolección de datos como cámaras, sensores de profundidad, sensores de luz, giroscopios y acelerómetros. Para que la realidad aumentada sea creíble, los objetos digitales deben de comportarse del mismo modo que los reales. Por ejemplo, un animal debe de situarse encima de algún plano y no puede estar suspendido en el aire. Otro de los factores que va a intervenir es la escala y el tamaño de los elementos. Los elementos que fusionemos tienen que tener un tamaño proporcional con la realidad. Vemos como este no es el caso y al ser la silla muy pequeña, el resultado no es el adecuado. Para ello, algunas aplicaciones nos permiten escalar y reposicionar los elementos. Independientemente de esto, todos los elementos deben escalarse automáticamente en función de la distancia en la que nos hallemos para proporcionarnos una sensación de realidad. El siguiente factor que puede incrementar el realismo en la realidad aumentada es la iluminación. En el mundo real, los objetos responden a las diferentes fuentes de iluminación. Para que la realidad aumentada tenga sentido, en nuestras mentes los colores, las sombras y las sombras proyectadas de los elementos deben de comportarse correctamente. Las sombras proyectadas suelen ser un problema para las aplicaciones de realidad aumentada, y no todas son capaces de soportarlas, pero la inclusión de las mismas va a incrementar el realismo en la fusión de lo real y lo digital. Para que esta iluminación nos dé una sensación realista, debe de ser capaz de adaptarse a los cambios del entorno. Por ejemplo, en este caso, si modificamos la iluminación, nuestro modelo cambia de acorde con la misma. El último factor que veremos será la oclusión. La oclusión sucede cuando una imagen u objeto bloquea la vista de los objetos que están detrás. Para que la realidad aumentada parezca real, los objetos tienen que respetar las reglas de la oclusión. Podemos ver cómo en este caso, dependiendo de la posición del modelo, se superpone al sillón, cuando debería de estar siempre detrás del mismo, rompiendo así la sensación de realidad. Para que la oclusión sea perfecta, no basta con comprender dónde está el objeto, sino que necesitamos saber la distancia relativa con el usuario y con cualquier otro objeto físico o virtual. Además, cualquier movimiento requerirá una recalibración. Por este motivo, es uno de los aspectos más difíciles para construir aplicaciones de forma realística. Algunas aplicaciones pueden utilizar trucos para simular la oclusión. Por ejemplo, en este caso, vemos cómo se consigue del reloj respecto al brazo. Si somos capaces de resolver de forma correcta estos 4 factores, la colocación y posicionamiento, la escala y tamaño, la iluminación y la oclusión, conseguiremos fusionar de una forma totalmente realística los mundos reales y virtuales.